Bueno, pero ¿quién no tiene una deuda, no? Y seguro, es cierto. ¿No? La Escritura dice que el justo peca 7 veces al día. Y sabe Dios más que nosotros. Bueno, no, es un alivio para mí entonces. ¿Está bueno que la Iglesia opine de todos los temas? Bueno, la Iglesia opina sobre el hombre y sobre Dios. Lo que Dios quiere del hombre y lo que al hombre le puede ser útil para alcanzar a Dios. Y como al hombre le interesan todos los temas, es lógico que se tenga que hablar de todos los temas. Siempre referido a esto, digamos, no interviniendo en alguno de esos temas como simple voz calificada por especialistas, que también los hay. Sí. Pero sino con un sentido espiritual. Si nuestra misión es anunciar a Cristo y que los hombres lo escuchen y lo obedezcan. Esa es nuestra tarea, porque es el camino seguro de la felicidad. En esa tarea, bueno, tengo que iluminar todas las cosas del hombre. Y si el hombre habla de ciencia, yo tengo que poder hablar de ciencia. Digo yo, la iglesia. No porque cada uno sea especialista en todos los temas, pero hay para poder hacerlo en todos los temas, para iluminar ese aspecto del hombre desde la fe. Exclusivamente eso. Muchas veces es una cuestión propositiva, si te propongo esto. Y otra cosa es la denuncia. El profeta tiene esta doble función, ¿no? Proclamar y denunciar, ¿no? La denuncia siempre es más difícil, ¿no? La denuncia te compromete, la denuncia te pone, te enfrenta, claro. El profeta Jeremías se queja de Dios, que él quería decir cosas lindas a su pueblo y Dios le manda a decir que los van a pasar a degüello. Y se enoja porque ama a su pueblo, ama a su templo, y tiene que ir a decirles que le van a destruir todo porque se portaron mal. El profeta a veces tiene que decir algo que no quiere decir, que no le gusta, en lo que se siente también implicado, porque él también era parte de ese pueblo que iba a ser parte destruido. de la comunidad. Claro, pero tenía que anunciarlo porque era profeta, tenía que denunciar los pecados de su pueblo y anunciar el castigo que Dios le proponía. No siempre el profeta hace esto, a Jeremías le tocó y a otros, y así le fue, le costó la vida. Dios a veces te pide eso más bravo, y otra vez ordinariamente hay una forma más sencilla y amable de transmitir las cosas y de compartir y dialogar sobre estas verdades, ¿no? Bien, y en definitiva, la Iglesia, con lo que usted relata, a su modo, con su opinión, con su denuncia y demás, hace política también, no política partidaria. No. Pero hace política porque es como ser político, ¿no? Como persona que es parte de un contexto también. La política es la cosa de la polis. La polis es, para los griegos, la ciudad, pero se amplía a la sociedad, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de la sociedad de la que somos parte, en la que estamos incluidos y donde hemos sido enviados también para hacer esta predicación? Evidentemente que tiene la Iglesia que hablar de política y dar definiciones en este sentido. ¿Qué definiciones? No las definiciones estratégicas de cómo gobernar o no, hacer la economía o no, pero sí aquellas cosas, digamos, fundantes. Guarda que en esto Dios tiene una palabra que decir, ya la ha dicho, y significa esto. Es lo que llamamos habitualmente la doctrina social de la Iglesia, que desde el Papa León XIII para acá, fines del siglo XIX, se ha venido codificando. Es decir, cada vez la cosa social importa más a todos. Antes solo era cuestión del rey y su corte, y ahí en ese ámbito se manejaba la enseñanza de la Iglesia también. De pronto eso se va democratizando, todo el mundo tiene parte, tiene interés, tiene que ser parte, porque tiene que poner el voto, etcétera, y tiene que saber también entonces de esas cosas, ¿no? Hoy se ve como muchos sectores de la sociedad opinan de todos los temas, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, antes un dirigente de un club opinaba del club, hoy te opina también de lo que pasa más allá del club. Sí. Hoy tenemos una justicia que también abre las puertas, ¿no? Y los jueces y los fiscales empiezan a opinar también de lo que pasa más allá de lo estrictamente relacionado con la ley, ¿no? Hay veces que esas opiniones son buenas. Se empieza a ver una... Yo al menos de mi parte lo considero positivo, ¿no? Porque sos parte de donde vivís. La gente empieza a hablar de justicia en juicios por jurado popular, digamos. Bueno, claro. Sí, hay factores que hay que tener cuidado. Por ejemplo, siempre se ha dicho esta frase, el juez opina por medio de su sentencia, y tiene que tener la libertad de mantenerse objetivo hasta el final, y por lo tanto, a veces cuando
se le exige ir adelantando cosas y demás, se lo pone en serio aprieto, no al hombre en sí, sino al ejercicio, la administración de la justicia. Una vez que se dijo una cosa, se dijo, y ya se pierde la objetividad. En fin, hay cosas que requieren de ámbitos y de límites. Pero no también un poco opinar de la misma manera. Todo el mundo puede opinar. Yo no digo pero también un poco pero la no de la misma manera, porque no todos saben lo mismo. Pero ahí, padre, también habla también un poco de su profesionalismo el juez, porque el juez sabe hasta dónde tiene el límite. Si lo cruzó, entonces no sé si sos tan profesional o querés decirnos algo que entre líneas también. Sí, lo dije a modo que no cualquier opinión puede ser vertida públicamente porque hace daño. Cuando esa opinión hace daño, porque se adelanta, por ejemplo, la sentencia de un juez, o porque se habla sin fundamento suficiente de la fama de alguien, sin chequear, como se dice en los medios, convenientemente la noticia que se da, entonces se hace daño. Dice, yo tengo derecho a opinar. No así no, porque estás haciendo daño, ¿no? ¿Por qué algunos medios de comunicación tratan todo el tiempo de ponerlo al Papa Francisco como que está todo el tiempo mirando a Argentina, ¿no? Y el Papa peronista, y el Papa y lo ponen... Cuando digo, yo no sé, me imagino, ¿no? Bueno, me imagino no, es así, es una cuestión hasta natural, ¿no? Debe tener 1000 temas en la cabeza, pensando en millones de personas en cada rincón. Hoy en día es prácticamente el único líder absolutamente mundial. Absolutamente mundial, reconocido y recibido en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos más contrarios a la fe católica. Claro que tiene mucho más. Cuando asumió como papá, salió al balcón y dijo: los cardenales han ido a buscar al Papa al fin del mundo. Pasa que nosotros los argentinos nos creemos el centro del mundo y somos el traste del mundo. Estamos allá abajo. Tenemos todos nuestros valores, nuestras cosas así, pero no son tan importantes en el mundo como nosotros nos creemos a veces. Para nosotros son muy importantes, esto es lo nuestro y es lógico. Pero el Papa ahora está en otra dimensión, por más que sea argentino. Está en una dimensión muy muy grande, donde tiene que atender cosas que por ahí, incluso sabiendo que pueden hacer un efecto negativo en su propia patria, las tiene que decir, las tiene que obrar, porque le sirven a la humanidad, aunque por ahí a nosotros no nos venga bien. ¿Y el sacerdote, el religioso, tiene su corazoncito político partidario? Hay quienes lo tienen, sin duda. Somos seres humanos y vivimos en la sociedad y nos vamos comprometiendo con una cosa, con otra. Tenemos amigos que están en un ámbito, que están en otro ámbito, les conocemos sus virtudes, por ahí podemos decir: este tipo vale, está en tal partido, es mi amigo. Pero en general nosotros tenemos que mantener la objetividad más allá de nuestro gusto personal, que a la hora de poner el voto en la urna cada vez que toca, tiene que ser dado así. No puedo votar a todos porque soy cura, pongo todos los votos, tengo que elegir alguno, el que me parezca mejor. Pero ciertamente está prohibida la militancia partidaria. No es que en la misa vaya a decir: che, voten al... No. Ha pasado y siempre pasará, porque errar es humano, pero ese sacerdote debe ser sancionado. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a parte de su rebaño. Él tiene que guiar a todo el rebaño, y tiene que ocuparse de todos y cada uno y querer a todos igual, sin hacer ese tipo de distinciones. Bien. Aparte, el poder es alterno, entonces uno tiene que poder hablarle al poder siempre. Por lo tanto, no puedo ponerme la camiseta de uno, porque después cuando llega el otro no le puedo hablar. ¿No? Tal cual. ¿Con quién estamos conversando, Juancito? Estamos con el padre Álvarez, vocero de la diócesis de San Rafael, acompañándonos aquí en Libre de Deuda. Esta semana se dio a conocer los datos de la pobreza, ¿no? De la UCA, casi 41% de pobres. Y volvemos a caer en lo mismo también, ¿no? Cuando yo estoy en el poder, a veces la iglesia es buena y a veces es mala, depende cómo opina, ¿no? Y le pasa a todos los partidos o estructuras políticas, ¿no? Si me larga un número a favor, bien la iglesia. Me largan cosas, son peronistas, son radicales, son esto. Sí, bueno, hay veces ese observatorio de pobreza de la UCA viene funcionando hace años y de varios gobiernos, y siempre ha dicho lo que ha visto. Lo que ha visto, por otro lado, también puede ser discutido. Eso no es una ciencia exacta y absoluta. La estadística tiene sus variables, ¿no? Pero siempre ha dicho lo que ha visto, lo que ha comprobado a través de métodos científicos que, excluyen bastante el error, y se lo ha dicho a un gobierno y se lo ha dicho a otro. Las cosas están mal y eso es evidente. Y tiene que ser corregida, para eso se avisa, ¿no? ¿Qué ve de la Argentina respecto de eso? La Argentina en la Argentina no tendría que haber ningún pobre. En la Argentina tendrían todos que tener asegurada una vida digna,
mínimamente digna, suficientemente digna, a partir de la cual cada uno, según su capacidad, sus ganas de trabajar, lo que sea, pueda crecer todo lo que quiera. Pero que no esté nadie por debajo de esa línea, porque debajo de esa línea se envilece el alma. No porque por ser pobre voy a ser malo, ¿no? Pero cuando se me cierran todas las posibilidades, se me niegan todas los deseos, empieza el enojo, el corazón se va agriando, se vuelve resentido. Y aunque no se convierta esa persona en un delincuente por ser pobre, se convierte sí en un resentido. Es un problema social. Es muy difícil salir. Y es caldo de cultivo, sin duda, para otro tipo de cosas, ¿no? Cuando uno le bombardea a todo el mundo que para ser feliz hay que tener esto, que es lo que hace la publicidad, ¿no? Sí. Y yo no lo puedo tener, ni lo voy a poder tener nunca, porque no me da, porque no llego. Es lógico que me enoje, claro. Porque yo no puedo y los demás sí, ¿no? Para eso está el Estado, y el Estado es subsidiario en eso, debe subsidiariedad, no debe reemplazar lo privado, sino actuar subsidiariamente. Acá falta, acá pongo, pero ¿para qué? Para que alguien se anime, levante, produzca y se mueva solo. Si yo siempre le doy a Pedro, siempre Pedro va a depender de mí. Si yo lo ayudo a Pedro a darse a sí mismo lo que necesita, Pedro va a ser igual a mí. Y superior a mí si tiene más capacidades y logra hacerlo. Esta es una ley social, ¿no? Y lamentablemente uno ve que no se cumple, cambian los gobiernos y la política en ese sentido es darle a Pedro, pero que no salga a flote. No, pero además no se generan las condiciones como para que se pueda producir, ¿no? Recién charlábamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, ¿no? Sí. Hacía un planteo bastante interesante respecto de lo que pasa a puertas adentro de cada departamento, ¿no? Sí. De lo que es la idiosincrasia. Tenemos una grieta bárbara con esto de la minería. Bueno, y él decía, pero ¿por qué se meten en nosotros, con nosotros? Nosotros en Malargüe somos así. Sí. Porque tenemos escuelas que se dedican a eso. Sí. Y con gran experiencia en eso. ¿Qué tema el tema de la minería, no? A ver, yo no sé por qué es tan complicado. El de la minería y el de la matriz productiva de Mendoza. Regular las industrias, regular los cultivos, regular la minería para que... Pasaba muchas veces en Mendoza, no sé si ahora pasa. Teníamos el INTA, el INTI, un montón de institutos verdaderamente de calidad científica que pueden establecer qué mejor cultivo puedo hacer. Viene una cosecha buena de ajo, al otro año todo el mundo planta ajo, y el ajo se va al bombo, no tiene precio. Eso, nadie fue a escucharlos a estos del INTA que decían que plantar, distribuir. Bueno, en lo que pasa en la agricultura pasa en lo demás. Tengo que regular la minería, por supuesto, no puedo usar cualquier cosa, no puedo ensuciar el agua que los demás van a beber o con el que se va a regar los cultivos. Pero eso se regula, se vigila, se controla. Y vamos, porque no podemos vivir sin minería. No estaríamos haciendo este programa de radio, ¿verdad? Sí. No podríamos tener estos medios que tenemos. Todo eso depende de la minería. Sí. Bueno, entonces, o volvemos a las cavernas o regulamos eso, ¿no? O al menos replantearnos hasta la educación. Si yo tengo en Malargüe hace 12 años que prohibí la minería, pero sigo sosteniendo una escuela que es técnica minera, o sea, que alguien me lo explique. Es una contradicción. O sea, que alguien me lo explique. Se van a trabajar a otro lado. Porque si yo hacen cualquier otra cosa. Si yo le pongo un stop o un freno a esto, bueno, entonces tengo que dedicar la escuela más... Porque es la escuela técnica más importante, es como la ENET acá, el Ejército de los Andes, ¿no? Y justamente si yo tengo esa escuela, entonces le tengo que dar otra orientación, que se dedique a otra cosa, pero no puedo seguir, porque es el mismo Estado el que prohíbe, el mismo Estado que te saca egresados técnicos mineros. Sí. Es como raro. A uno le dan ganas de decir que el Estado es imbécil, ¿no? En la acepción del diccionario, digo, no por no insultar a nadie. Porque realmente, claro, es tan lento el proceso burocrático para ver esas realidades que cuando llega alguna solución llegan muy tarde. Me parece, a mí lo hemos discutido varias veces y charlado, ¿no? Con la gente y con Juancito. Uno a veces, con nuestra tarea, ¿no? Como periodistas, que entrevista a mucha gente, de todo tipo, de toda clase, de todas las calañas, porque nos tocan ese contacto, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que yo, como conclusión, no creo que no llegan los mejores a veces, ¿no? Porque a veces vos te entrevistás al presidente de una unión vecinal y vos ves que el tipo se mueve, que hace el puente, que es el árbol, que gestiona. Y decís, che, pero debería ser concejal. ¿Sabe O un club, por ejemplo.
Un club que llega un presidente a un club y está mañana, en la tarde, en la noche, compra las camisetas y no sé cómo hace, lo entrevistamos y te dice, mira, el mes que viene van a tener todos los pibes medios. Y decís, pero este es el que tiene que estar allí. O habrás con, no sé, quizás no, ¿sabes? Porque quizás ese lo pones de concejal y se arruina. Porque él tiene que estar en el campo, ese tipo Sí. para estar en el frente de batalla, sí, en pero una un poco, oficina. padre, Pero el de la oficina, el que decide las cosas, el ¿no? de la oficina tiene que bajar a ese nivel de la tribuna, de la trinchera, Sí. y preguntarle y escucharlo. No pueden estar encerrados en la oficina haciendo qué. Tienen que estar buscando a esos que están en el campo trabajando y que saben las necesidades, y eso llevarlo a las decisiones luego del consejo. Hay gente que lo hace, hay concejales que lo hacen, Bueno, y otros que no, creen que lo saben pero todo. La así soberbia nos pierde. Y así como eso también está el estudioso, el científico, vos lo decías recién, no, porque a veces charlas con tipos que no están en la política, pero saben mucho de turismo. Claro. Es decir, pero este es el que tiene que ser, porque Sí. este con las ideas que tiene, o lo mismo, no sé, con la minería o el agro, y tienen unas ideas bárbaras, ¿no? Sí. Y a veces uno pasa a decir, pero ¿por qué este no llega? ¿Por qué no está? ¿Por qué no se lo convoca? Yo le diría a los que están y a los que tienen la representatividad que la ejerzan. Son representantes, no son dueños. Son representantes, vayan a escuchar a todos y a atender los problemas de todos. Tengan esa humildad de reconocer que no saben todo, por supuesto que algo saben, por supuesto que viven en esta sociedad también, pero no lo saben todo, ni lo saben desde la mirada del dirigente que está tratando todos los días de conseguir un hueco para meter lo que hace falta meter, ¿no? Que suavicen la burocracia, que le arreglen los problemas, que lo escuchen y que en base a eso se hagan las ordenanzas, las leyes, todo. Es que hay que no olvidarse de eso. Representantes, no dueños de, ¿no? Ninguno es dueño del poder, solo representa la necesidad de la comunidad. En este sistema democrático es así. Si tuviéramos una monarquía le tendríamos que exigir al rey que sepa de todo, que tenga una corte con todos los asesores necesarios, pero esto no es una monarquía. El que llega allí llega porque alguien lo votó. Bien. Y además, una vez que llegó, ya no es solo representante de esos que lo votaron, pasa a ser representante de todos los ciudadanos, y a todos tiene que escuchar y a todos tiene que atender. Es arduo, pero también para eso tienen asesores, ¿no? ¿A quién le dan el cargo de asesor? No sé, pero bueno. ¿Cómo te llevas con el resto de las religiones en San Rafael? Tenemos un buen trato. Aquí en San Rafael no hay... A veces hay algún picoteo, hay algunos un poquito más calientes que otros. Pero es que también hay grieta ahí, ¿no? No grieta, pero a veces son cosas humanas, que alguno por afirmar un poco lo suyo por ahí ofende a otro. Pero creo que no, en general tenemos un buen diálogo, un buen trato. Estamos preocupados en muchos temas comunes hoy, que son serios, que son graves y que nos tocan a todos, y cosas que se ven venir importantes y que nos tocan a todos, que van más allá de las diferencias que tenemos, que son cosas que tenemos en común, con evangélicos, con judíos, con musulmanes, y lo digo a nivel país y a nivel San Rafael también. Y entonces eso nos ayuda a tener un diálogo serio, responsable, adulto, que no se engaña sobre las diferencias, las tenemos. Cada uno tiene que afirmar en eso su postura y su creencia delante de Dios, su conciencia tiene que regirle, ¿no? Pero bueno, ya digo, hay temas importantes, gravísimos, que se tratan día a día en nuestra patria, en nuestro medio, que requiere de que trabajemos juntos, y lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho. ¿Todavía nos falta crecer en eso? Sí, sin duda. Sí. Por eso digo, siempre hay alguno que no acepta. En todos lados hay algún fundamentalista. Un quisquilloso. Sí. Pero por lo general se los ha visto trabajar a veces juntos en algunas cuestiones en común, ¿no? Sí, sí. Y cuando lo hemos logrado ha sido realmente exitoso, ha sido una presencia importante, porque justamente esa es lo que hace la unión, hace la fuerza. Mañana es una fecha importante, padre, ¿verdad? Sí. 8 de diciembre. Sí, tanto que nosotros ahora estamos en lo que llamamos el tiempo de Adviento. Son 4 domingos
en los que la liturgia toma un color morado, un color más serio, ¿no? Un tiempo en que se pide preparar el corazón por una renovación espiritual, y atendiendo a que la preparación de la fiesta muchas veces nos desubica de eso, porque bueno, que se compra, si no tenés con qué, y juntar a la familia que no se quiere juntar, y un montón de cosas. Es un tiempo así como reservado a esa reflexión, y sobre todo los domingos de Adviento. Mañana es domingo, es el segundo domingo del Adviento, pero es 8 de diciembre. Y tan importante la celebración del 8 de diciembre que mañana no se va a ver ese color morado, se va a ver blanco, se va a ver fiesta, se va a ver alegría, porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Yo hoy le pregunto por ahí a cualquiera qué es esto y capaz que no me sabe decir. Se lo pregunto al general Belgrano en su tiempo, y había hecho voto solemne de defender este dogma antes de que la Iglesia lo proclamara tal. Era una constante en el sentir de la feligresía que esto debía ser considerado como una verdad de fe. Y así lo dispuso la Iglesia en su momento, en 1850, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiso ser hombre. Para ser hombre quiso tener madre. Y como es Dios, se hizo una madre perfecta. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Por mucho que queramos mamá, sabemos que no es perfecta. No se lo digan. Pero Dios sí puede hacerse su madre perfecta. ¿Qué es lo que podía hacer a su madre perfecta sin que dejara de ser una criatura humana, una mujer como todas las demás? Librarla de la mancha del pecado original. Pero para eso hacía falta que Cristo muriera en la cruz y pagara nuestra deuda. A Dios, que vive en la eternidad, no le cuesta nada adelantar los méritos de Cristo a la concepción de una persona. Eso es la Inmaculada Concepción. Concebida en el seno de su madre, libre del pecado. Nunca la tocó, nunca tocó el pecado el alma de María. No le quitó la libertad, podría haber pecado después, como pecó Eva, que fue creada en inocencia y pecó. Podría haberlo hecho. Ella por eso es inmaculada, pero también es discípula fiel, ¿no? Es decir, perseveró en esa gracia que se le regaló desde el comienzo. Es la misma gracia que a mí me dieron para rescatarme en el bautismo, es la misma. A ella se le dio anticipadamente, para que fuera digna morada del Hijo de Dios. Eso es lo que celebramos, por eso le llamamos también la nueva creación anticipada. La nueva creación es en Cristo, porque paga la deuda del pecado. Bueno, una partecita, la que le correspondía a María, se le adelantó a ese momento, y ya desde el instante mismo de la concepción quedó libre del pecado. Así la saluda el ángel, y esto tenemos el texto de los evangelios. Llena de gracia, le dice. Haire María Jejaritomene, lo escribió en griego en San Lucas, y significa eso. Usa una expresión griega que significa la plenitud de la gracia. El Señor es contigo. Nosotros, si ustedes han participado en alguna celebración, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Es una expresión de deseo. Ojalá esté con ustedes, ojalá Dios esté con tu espíritu, ¿no? Y los demás responden: y con tu espíritu también, una expresión de deseo para el sacerdote. Pero el ángel a la Virgen le dice: el Señor está contigo. Ya lo tenés, ya sos templo de la Santísima Trinidad. Y le propone el misterio enorme de ser la madre de Dios, y bueno, ella acepta, y no acepta irracionalmente, dice: pará, yo tengo un voto, a ver, y no importa, acá no va a haber ningún varón, acá es Dios el que hace las cosas, y mira cómo las hace, que tu parienta, que ya está viejita, ya está de 6 meses, la que parecía estéril, ¿no? Le pone un argumento como para animarla a aceptar. Eso ocurrió cuando ya era grande, pero para que eso ocurriera, ocurrió esto otro. Nosotros el 8 de septiembre siempre celebramos la Natividad de la Virgen, la Navidad de María. Es una fiesta que apenas se escucha, para nada. Esta es más importante porque nacer sin el pecado fue porque fue concebida sin el pecado. Por eso también es una fiesta popular muy querida, ¿no? Y bueno, ya digo, pesa sobre el tiempo litúrgico cuando cae en domingo. Padre, gracias por acompañarnos. Un chivo. Por favor. Hay muchas celebraciones de la Inmaculada mañana, sí, en todas las parroquias, en todas las comunidades. Yo tengo una, la del Santuario del Valle Grande, que siempre se hace de una manera especial con la caravana que sale a las 5 de la tarde del ex oratorio Don Bosco.
y llega allí, y después la misa a las 20, y después de la misa, una vez que oscurece, un autosacramental. Es decir, ¿qué es eso? Es una obra de teatro en un solo acto con varias escenas, un espectáculo de luz y sonido que pretende contar una historia. Mañana comienza en la Argentina el Año Mariano Nacional. ¿Por qué? Porque se celebran 400 años del descubrimiento de la imagen de la Virgen Morenita, la Virgen del Valle de Catamarca. Entonces, el espectáculo de mañana les vamos a contar a los que vayan cómo comenzó eso, los milagros que ocurrieron para que hubiera tanto amor por esa imagencita cuando la encontraron los indios en la cueva de Choya y cuando después se abrió al culto de toda la nación. Así que son historias que casi nadie sabe. Los invito a verlas, es gratis, pueden ir. Invitados ahí. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Dios los bendiga a todos. Y agradecer también porque cada vez que lo convocamos telefónicamente para consultarlo sobre un tema, algunos muy espinosos, siempre como vocero habla, ¿no? Seguro, esa es mi función. Bien, ahí está. Gracias por venir. Gracias. ¿Qué hacemos, Juancito? ¿Pausa? Una pequeña pausa. Estuvo con nosotros el padre Álvarez, vocero de la diócesis de San Rafael, aquí en Libre de Deuda, en Dial Radio TV y Radio Continental San Rafael.